Imagina que te preguntan, ¿quién eres realmente y qué camino vas a seguir en la vida? Ahora imagina otra pregunta distinta. ¿Cómo sabes que lo que dices tiene sentido y es verdad? En la filosofía del siglo XX, dos corrientes respondieron a preguntas como esas de formas muy distintas. Por un lado, el existencialismo se centró en la experiencia humana, la libertad y el sentido de la vida. Por otro, la filosofía analítica quiso entender el lenguaje, la lógica y cómo hablamos del mundo. En este vídeo, exploraremos ambas corrientes fundamentales de la filosofía contemporánea y descubriremos por qué siguen siendo relevantes hoy en día para nosotros. Comencemos con el existencialismo. ¿Qué es? Es una corriente filosófica que se preocupa por la existencia humana concreta. En vez de centrarse en ideas abstractas, los existencialistas ponen el foco en la persona, sus elecciones, su libertad y la búsqueda de significado. Para ellos, la vida no viene con un manual de instrucciones ni un propósito predeterminado. Cada uno de nosotros tiene que crear su propio propósito. El existencialismo floreció en el siglo XX, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, en un momento en que mucha gente se preguntaba cuál era el sentido de la vida en un mundo lleno de conflictos y cambios. Sus principales características incluyen la afirmación de la libertad individual, la responsabilidad sobre nuestras acciones, la idea de que la vida puede parecer absurda o sin sentido hasta que le damos un sentido nosotros mismos, y la importancia de ser auténticos, es decir, vivir de acuerdo con lo que realmente somos, sin autoengaños. El filósofo más famoso del existencialismo es Jean-Paul Sartre. Sartre resumió el existencialismo con una frase muy célebre: la existencia precede a la esencia. ¿Qué significa? Significa que primero existimos, nacemos sin un significado predeterminado, y solo después definimos quiénes somos a través de nuestros actos. En otras palabras, no hay una esencia o naturaleza fija que nos diga, tú vas a ser de tal manera desde que naces. Somos nosotros con nuestras decisiones quienes vamos forjando nuestra esencia o identidad. Por ejemplo, piensa en tu propio futuro. No naciste siendo médico, artista o profesor. No hay nada escrito de antemano. Serán tus elecciones: estudiar medicina, pintar cuadros, dedicarte a la enseñanza o cualquier camino que elijas, las que determinen en qué te conviertes. Sartre también decía que el ser humano está condenado a ser libre. Suena extraño. ¿Cómo es eso de estar condenado a la libertad? Sartre quiere decir que no podemos escapar de elegir. Siempre tenemos que tomar decisiones, incluso cuando no decidimos activamente, porque no elegir también es una elección. Esta libertad total puede dar vértigo, porque implica que somos responsables de lo que hacemos con nuestra vida. Imagina que tienes que elegir carrera. Nadie más puede decidir por ti qué te hará feliz. Si dejas que otros elijan, de todos modos tú has elegido dejarles a ellos decidir. Esa responsabilidad de la libertad es lo que Sartre llama nuestra condena, pero también es lo que nos permite dar forma a nuestra vida. Ahora cambiemos completamente de rumbo. Mientras Sartre y otros existencialistas reflexionaban sobre la libertad y el significado de la vida, otros filósofos en el siglo XX tomaron un camino diferente: analizar cómo funciona nuestro lenguaje y nuestra lógica. Así nació la filosofía analítica. A diferencia del existencialismo, tan centrado en la experiencia personal y la libertad, la filosofía analítica buscaba la claridad y la precisión. La filosofía analítica se desarrolló en tres grandes etapas. Primero el atomismo lógico, luego el neopositivismo lógico y más tarde la filosofía del lenguaje ordinario. Primera etapa: el atomismo lógico. A comienzos del siglo XX, filósofos como Bertrand Russell y el joven Ludwig Wittgenstein
quisieron hacer de la filosofía algo tan claro como las matemáticas o la ciencia. Bertrand Russell propuso que el mundo está formado por hechos simples, como átomos de realidad, y que las oraciones de nuestro lenguaje deberían descomponerse en partes más básicas que correspondan a esos hechos. Esta idea se llamó atomismo lógico porque trataba de encontrar los átomos del pensamiento lógico. Por ejemplo, en vez de hablar en frases vagas y complejas, Russell creía que podíamos analizar una frase dividiéndola en unidades simples con un significado claro. El objetivo de esta etapa era crear un lenguaje preciso y lógico para evitar confusiones. Aunque suena muy teórico, piensa en cómo funcionan las computadoras o la inteligencia artificial hoy. Detrás de ellas hay lenguajes lógicos y formales que rompen la información en piezas muy simples, ceros y unos, declaraciones verdaderas o falsas. Esa búsqueda de precisión comenzó con gente como Russell y Wittgenstein. Segunda etapa: el neopositivismo lógico, también llamado positivismo lógico. En los años 20 y 30, un grupo de filósofos conocidos como el Círculo de Viena, con pensadores como Rudolf Carnap, Moritz Schlick, entre otros, llevó las ideas de claridad aún más lejos. Ellos se preguntaron, ¿de qué podemos hablar con sentido y de qué no? Llegaron a la conclusión de que solo son significativas las proposiciones que podemos comprobar mediante la experiencia o la lógica. Esto se llama el principio de verificación. Por ejemplo, decir esta mesa mide 1 metro tiene sentido porque podemos medir la mesa para verificarlo. Pero si alguien dice Dios existe o el alma es inmortal, los neopositivistas lógicos responderían, ¿cómo lo verificas? ¿Qué experimento o observación demostraría eso? Si no hay manera de comprobarlo empíricamente, es decir, con datos de los sentidos, ni es una verdad lógica o matemática, entonces, según ellos, esa frase no tiene verdadero sentido científico. Era una postura bastante radical. Muchas cuestiones de la filosofía tradicional, como metafísica y religión, quedaron etiquetadas como pseudoproblemas. El propósito era que la filosofía se volviera casi una aliada de la ciencia, concentrándose solo en lo claro y comprobable. ¿Te suena familiar? Hoy, cuando en una conversación alguien pide evidencias o pruebas de lo que dices, de algún modo está siguiendo esa línea. Demuéstramelo. Este énfasis en hechos verificables sentó las bases del pensamiento crítico moderno, ese que nos hace preguntar, ¿cómo sabes que eso es verdad?, antes de aceptar una afirmación. Tercera etapa: la filosofía del lenguaje ordinario. A mediados del siglo XX, la filosofía analítica dio otro giro. Ludwig Wittgenstein, ya mayor, cambió de opinión respecto a su primera etapa, y junto con filósofos británicos como Will Austin y Gilbert Ryle, empezaron a mirar de cerca cómo usamos el lenguaje en la vida cotidiana. Se dieron cuenta de que muchos líos filosóficos vienen de forzar el lenguaje más allá de su uso normal. Wittgenstein escribió que el significado de una palabra es su uso en el lenguaje, es decir, entendemos las palabras según el contexto y cómo las usamos normalmente, no por alguna definición rígida de diccionario. Por ejemplo, piensa en la palabra juego. No hay una definición única que cubra perfectamente al fútbol, al ajedrez y a un videojuego, pero sabemos usar la palabra juego correctamente en cada caso. Eso es porque aprendemos su significado en la práctica. En resumen, la filosofía del lenguaje ordinario nos dice que para entender un problema filosófico, debemos fijarnos en cómo usamos las palabras en el día a día. Muchas veces, al aclarar cómo hablamos, el problema se resuelve o desaparece. ¿Por qué esta etapa es interesante para nosotros hoy? Porque en nuestra vida diaria, especialmente con redes sociales y mensajes de texto, el significado depende muchísimo del contexto, la intención y el uso. Seguro te ha pasado. Envías un mensaje irónico y tu amigo lo interpreta mal porque no escuchó tu tono de voz.
Los filósofos del lenguaje ordinario ya nos advertían que el sentido de un mensaje no está solo en las palabras literales, sino en cómo, cuándo y para qué las usamos. Esto conecta la filosofía del lenguaje ordinario con la comunicación actual. Check one, check. Para terminar, recapitulemos. Hemos visto dos corrientes muy influyentes de la filosofía contemporánea. El existencialismo, que nos invita a reflexionar sobre quiénes somos y cómo nuestras decisiones dan forma a nuestra vida, y la filosofía analítica, que nos enseña a pensar con claridad, a analizar lo que decimos y a buscar pruebas y sentido en nuestro lenguaje. A primera vista parecen filosofías opuestas. Una muy humana y personal, la otra muy lógica y técnica. Pero en el fondo ambas comparten el objetivo de entender al ser humano y el mundo que nos rodea.